Mi mejor amiga usó mi nombre para pedir un préstamo. Y yo descubrí la verdad cuando la policía tocó mi puerta. Nunca olvidaré el sonido de esos golpes en la puerta. No eran golpes normales. No eran como cuando llega un vecino o un repartidor. Eran golpes firmes. Lentos. Autoritarios. 3 golpes. Toc. 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 Yo estaba en casa, trabajando frente a mi laptop. Era un martes por la mañana, uno de esos días aburridos donde todo parece exactamente igual que el día anterior. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y llevaba todavía la misma sudadera que había usado para dormir. Nada especial. Nada fuera de lo normal. Hasta que escuché esos golpes. Al principio pensé que sería un paquete. Me levanté con el café en la mano y caminé hacia la puerta sin siquiera mirar por la mirilla. Ese fue el primer error. Cuando abrí la puerta, me encontré con 2 policías. Un hombre y una mujer. Ambos con expresión seria. Sentí inmediatamente ese pequeño vacío en el estómago que aparece cuando sabes que algo no está bien, aunque todavía no sabes qué. El oficial habló primero. ¿Usted es Mariana López? Asentí. Sí. El otro oficial miró un pequeño cuaderno que llevaba en la mano. Necesitamos hacerle unas preguntas. Mi mente empezó a correr rápidamente. ¿Había pasado algo? ¿Algún accidente? ¿Algún problema con mis padres? ¿Sobre qué? La oficial respondió. Un préstamo solicitado a su nombre. Fruncí el ceño. ¿Perdón? El oficial continuó. Un préstamo personal de $15,000. Sentí que el café en mi mano se enfriaba de golpe. Creo que hay un error. Los 2 policías intercambiaron una mirada breve. El préstamo fue solicitado hace 3 meses. Tenemos registros con su identificación, su firma y su dirección. Sentí un ligero mareo. Yo no pedí ningún préstamo. Hubo un silencio incómodo. La oficial habló con calma. Entendemos que esto puede ser confuso, pero necesitamos que nos acompañe a revisar algunos documentos. Confuso. Esa palabra era demasiado pequeña para describir lo que estaba pasando. Porque yo sabía algo con absoluta certeza. Nunca había pedido un préstamo. Nunca había solicitado dinero. Nunca había firmado nada. Entonces solo existían 2 posibilidades. O había ocurrido un error enorme. O alguien había usado mi identidad. Mientras los oficiales me explicaban la situación, una sensación extraña empezó a crecer dentro de mí. Una mezcla de miedo y de incredulidad. Porque ese tipo de cosas no le pasan a la gente normal. Eso solo ocurre en noticias. En historias de otras personas. No en tu propia vida. Pero ese día aprendí algo. A veces tu vida puede cambiar completamente. Con solo 3 golpes en una puerta. Después de que la policía se fue, me quedé sentada en el sofá durante varios minutos sin moverme. No podía pensar con claridad. $15,000. La cifra se repetía en mi cabeza una y otra vez. Yo nunca había pedido un préstamo. Nunca. Siempre había sido muy cuidadosa con el dinero. Incluso evitaba usar tarjetas de crédito porque me daba miedo endeudarme. Así que la idea de deber $15,000 era absurda. Pero lo peor era otra cosa. Los policías no parecían confundidos. Ellos estaban seguros de que el préstamo existía. Y de que estaba a mi nombre. Esa misma tarde fui al banco. Todavía recuerdo cómo mis manos temblaban mientras esperaba en la fila. El lugar estaba lleno de gente haciendo cosas normales. Personas retirando dinero. Personas firmando documentos. Personas hablando tranquilamente con los empleados. Mientras tanto yo sentía que mi vida se estaba desmoronando. Cuando finalmente me llamaron, me senté frente a un asesor. Le expliqué lo que estaba pasando. Él buscó mi nombre en el sistema. Pasaron unos segundos. Luego frunció el ceño. Y eso fue suficiente para que mi estómago se hundiera. Sí, aquí está, dijo. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Qué significa eso? El hombre giró la pantalla ligeramente para mostrarme. Había un registro. Un préstamo personal aprobado. $15,000. Solicitado 3 meses antes. Mi nombre. Mi número de identificación. Mi dirección. Todo coincidía. Pero yo no hice esto, dije inmediatamente. El asesor levantó la mirada. ¿Estás segura? Sentí una mezcla de rabia y desesperación. Claro que estoy segura. Nunca pedí este dinero. El hombre suspiró. Entonces es posible que estemos ante un caso de fraude. Fraude. La palabra se sintió pesada. Muy pesada. Porque eso significaba algo mucho peor. Alguien había usado mi identidad. ¿Quién retiró el dinero? Pregunté. El asesor revisó otra parte del sistema. Fue transferido a otra cuenta el mismo día. ¿De quién es esa cuenta? Negó con la cabeza. Eso forma parte de la investigación. En ese momento entendí algo horrible. Aunque yo fuera inocente. Demostrarlo no iba a ser fácil. Salí del banco con un montón de documentos en la mano. Y con una sensación extraña en el pecho. Como si algo oscuro estuviera escondido detrás de todo eso.
Esa noche casi no dormí. Me quedé revisando cada papel, cada firma, cada fecha, intentando encontrar algo que no encajara. Algo que demostrara que todo era un error. Pero en lugar de eso, encontré algo más. Un pequeño detalle. Algo que al principio parecía insignificante. El correo electrónico usado para solicitar el préstamo. No era exactamente mío. Pero era muy parecido. Tan parecido que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Porque había visto algo así antes. No exactamente igual. Pero casi. Me quedé mirando esa dirección de correo durante varios minutos. Y entonces un nombre apareció en mi mente. Sofía. Mi mejor amiga. La misma persona que había estado entrando y saliendo de mi casa durante años. La misma persona que sabía todas mis contraseñas antiguas. La misma persona que había usado mi computadora cientos de veces. Negué con la cabeza inmediatamente. No. Eso era ridículo. Sofía jamás haría algo así. Habíamos sido amigas durante más de 10 años. Habíamos pasado por demasiadas cosas juntas. Pero entonces, recordé algo. Algo que había pasado exactamente 3 meses antes. El día que Sofía vino a mi casa. Y me pidió usar mi computadora. En ese momento no pensé en nada extraño. Pero ahora, ese recuerdo empezaba a sentirse diferente. Muy diferente. Y una pregunta empezó a crecer dentro de mi cabeza. Una pregunta que no quería hacerme. Pero que ya no podía ignorar. ¿Y si la persona que había usado mi identidad no era un extraño? ¿Y si era alguien que yo conocía? Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, mientras la dirección de correo del documento del banco se repetía en mi cabeza una y otra vez. Era demasiado parecida al correo de Sofía. Demasiado. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Internet está lleno de correos parecidos. Podía ser coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Pero entonces empecé a recordar cosas. Pequeños momentos que en su momento no parecían importantes. Como la tarde que Sofía vino a mi casa hace 3 meses. Lo recordé con claridad. Había llegado sin avisar. Algo que hacía muy seguido. Entró con esa energía que siempre tenía, hablando rápido como si el mundo fuera demasiado lento para ella. ¿Tienes café? Me preguntó apenas cruzó la puerta. Siempre, le respondí riendo. Nos sentamos en la sala como siempre. Hablamos de trabajo. De su exnovio. De lo difícil que estaba todo últimamente. Pero había algo raro en ella ese día. Algo que no encajaba. Estaba más nerviosa de lo normal. Movía las manos todo el tiempo. Miraba el teléfono constantemente. En ese momento pensé que era por dinero. Sofía llevaba meses diciendo que estaba pasando por un momento complicado. Tenía deudas. Pagos atrasados. Incluso había tenido problemas con su tarjeta de crédito. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaban esos problemas. En medio de la conversación me dijo algo. Oye, ¿puedo usar tu computadora un momento? Necesito enviar unos documentos del trabajo. Ni siquiera lo pensé. Claro. Siempre confié en ella. Sofía era prácticamente parte de mi familia. Habíamos sido amigas desde los 14 años. Sabía dónde guardaba mis llaves. Había dormido cientos de veces en mi casa. Conocía cada rincón de mi vida. Le llevé la laptop. Aquí tienes. Ella sonrió. Gracias. Justo en ese momento recibí una llamada del trabajo. Era algo urgente. Tengo que tomar esto, le dije. Usa la computadora tranquila. Sofía asintió. No te preocupes. Fui a mi habitación para hablar por teléfono. La llamada duró unos 20 minutos. Cuando volví a la sala, Sofía estaba cerrando la laptop. ¿Listo? Pregunté. Sí. Sonrió. Solo tenía que mandar unos correos. En ese momento no pensé en nada extraño. Ni siquiera miré la pantalla. Ni revisé nada. Era Sofía. Mi mejor amiga. ¿Por qué iba a desconfiar de ella? Pero ahora, 3 meses después, ese recuerdo se sentía completamente diferente. Me levanté de la cama. Encendí la computadora. Y revisé algo. El historial de correos. Los registros del navegador. Cualquier cosa. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo tenía una sensación. Esa sensación horrible de que algo no estaba bien. Y entonces encontré algo. Un registro de acceso. Una página del banco. La misma página que aparecía en los documentos del préstamo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. La fecha del registro era exactamente la misma. El mismo día que Sofía había usado mi computadora. Me quedé mirando la pantalla. Intentando encontrar otra explicación. Cualquier explicación. Pero todas las piezas empezaban a encajar. Demasiado bien. Y eso era lo que más miedo me daba. Porque si todo eso era verdad, significaba algo terrible. La persona que había robado mi identidad no era un extraño.
Era alguien que yo había dejado entrar a mi casa. Alguien que había tomado café conmigo. Alguien a quien había llamado mi mejor amiga durante más de 10 años. Me quedé sentada frente a la pantalla durante mucho tiempo. Sin saber qué hacer. Sin saber qué pensar. Pero una cosa era segura. Necesitaba saber la verdad. Aunque esa verdad destruyera una de las amistades más importantes de mi vida. Después de ver ese registro del banco en mi computadora, ya no pude seguir ignorando la sospecha. Intenté calmarme. Respirar. Pensar con lógica. Pero todo apuntaba al mismo lugar. Sofía. Durante los siguientes días empecé a recordar otras cosas. Pequeños detalles que antes no parecían importantes. Por ejemplo, algo que Sofía me dijo un mes después de aquella visita. Estábamos tomando café cuando mencionó, casi como una broma. Si un día me desaparezco es porque me fui a vivir a otro país para escapar de mis deudas. En ese momento nos reímos. Pero ahora ya no parecía un chiste. También recordé otra cosa. 2 semanas después de usar mi computadora, Sofía llegó con un teléfono nuevo. Un modelo caro. Cuando le pregunté cómo lo había comprado, respondió rápido. Lo saqué en cuotas. Pero nunca dio más detalles. Y algo más. Empezó a evitar hablar de dinero conmigo. Cada vez que el tema aparecía, cambiaba la conversación. Cuanto más pensaba en todo eso, más incómodo se volvía. Pero todavía había una parte de mí que no quería creerlo. Porque Sofía no era solo una amiga. Era parte de mi historia. La persona que me acompañó cuando terminé mi primera relación. La que estuvo conmigo cuando murió mi abuelo. La que me ayudó a mudarme a mi primer departamento. Pensar que esa misma persona había usado mi nombre para endeudarme era demasiado. Pero al final entendí algo. La única forma de saber la verdad era preguntarle directamente. Así que le envié un mensaje. ¿Quieres tomar café mañana? Respondió casi de inmediato. Claro. Como siempre. Su respuesta era tan normal, que por un momento casi dudé otra vez. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Porque ahora necesitaba escuchar la verdad. De su propia boca. Llegué al café 10 minutos antes. No porque quisiera. Sino porque no podía quedarme en casa esperando. Estaba demasiado nerviosa. Me senté en una mesa cerca de la ventana. Mis manos estaban frías y no había tocado el café que pedí. Entonces la vi entrar. Sofía. Exactamente igual que siempre. Sonriendo. Saludando al barista. Caminó hacia mí con naturalidad. Hola. Dijo abrazándome. Ese abrazo se sintió extraño. Porque mientras ella me abrazaba, yo solo podía pensar en una cosa. ¿Fuiste tú? Se sentó frente a mí. Te ves cansada, dijo, ¿todo bien? La miré unos segundos. Luego saqué los papeles del banco de mi bolso. Los puse sobre la mesa. Necesito preguntarte algo. Su expresión cambió ligeramente. ¿Qué pasa? Empujé los documentos hacia ella. ¿Sabes algo sobre esto? Sofía miró los papeles. Su sonrisa desapareció. Solo por un segundo. Pero yo lo noté. ¿Qué es esto? Preguntó. Un préstamo. A mi nombre. $15,000. Hubo un silencio incómodo. Sofía volvió a mirar los documentos. Qué raro. ¿Y por qué me lo muestras a mí? La miré fijamente. Porque el correo que usaron para pedir el préstamo es casi igual al tuyo. Sus ojos parpadearon rápido. Eso no significa nada. Hay millones de correos parecidos. Entonces dije otra cosa. También usaron mi computadora. Ahí fue cuando todo cambió. Sofía dejó de mirar los papeles. Se quedó completamente quieta. El silencio entre nosotras se volvió pesado. Sofía, dije lentamente, ¿qué hiciste? Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Pero no respondió. ¿Fuiste tú? Pasaron varios segundos. Segundos eternos. Hasta que finalmente habló. En voz muy baja. No pensé que lo descubrirías. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué? Sofía empezó a llorar. No tenía otra opción. Estaba ahogada en deudas. Los bancos ya no me prestaban dinero. Las tarjetas estaban bloqueadas. Mi cabeza empezó a girar. Entonces decidiste usar mi nombre. Ella levantó la mirada. Solo iba a ser temporal. Pensé que podría pagar el préstamo antes de que pasara algo. Solo necesitaba tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tiempo? Sofía, la policía vino a mi casa. Su cara cambió completamente. ¿La policía? Sí. Porque el préstamo está a mi nombre. Porque yo soy la responsable. Sofía empezó a llorar más fuerte. Lo siento. De verdad lo siento. Pero algo dentro de mí ya se había roto. Porque el problema ya no era el dinero. Era la traición. Había confiado en ella durante más de 10 años. Y había usado esa confianza para robarme. Respiré profundo. Voy a decir la verdad. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué?
A la policía. Voy a decirles que fuiste tú. Sofía agarró mi mano. Por favor, no lo hagas. Puedo arreglarlo. Te juro que pagaré todo. Solo dame tiempo. Retiré mi mano lentamente. Esto no se arregla con promesas. Se arregla con consecuencias. Me levanté de la mesa. Sofía estaba llorando. Pero ya no podía quedarme. Porque en ese momento entendí algo. La persona que yo pensaba que era mi mejor amiga. Nunca existió realmente. Cuando me levanté para irme, Sofía también se levantó. Espera. Su voz estaba desesperada. Varias personas del café nos miraron. Por favor, no hagas esto, dijo. Si vas a la policía, mi vida se va a arruinar. La miré fijamente. Mi vida ya no te importó cuando usaste mi identidad. Sofía bajó la mirada. Yo pensé que podría solucionarlo. Negué con la cabeza. No pensaste en mí en ningún momento. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me sorprendió. No fue solo por las deudas. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Respiró profundo. Le debía dinero a alguien. Sentí un escalofrío. ¿A quién? A gente peligrosa. Eso me dejó helada. ¿Qué hiciste, Sofía? Invertí en algo que salió mal, muy mal. Perdí todo. Y después empecé a pedir dinero prestado para intentar recuperarlo. Su voz temblaba. Pero cada vez era peor. Hasta que ya no podía pagar. La miré incrédula. Y tu solución fue robarme. Solo necesitaba tiempo, repitió. Pero yo ya no estaba escuchando excusas. Respiré profundo. Tienes que arreglar esto. Hoy. No mañana. Hoy. Sus ojos se llenaron de miedo. No puedo pagar $15,000 de un día para otro. Entonces tendrás que decir la verdad. Me di la vuelta para irme. Pero antes de salir del café, Sofía dijo algo más. Algo que me dejó completamente fría. Si hablas con la policía, no solo voy a caer yo. Me detuve. ¿Qué significa eso? Sofía levantó la mirada. Hay otras personas involucradas. Y en ese momento entendí algo. Esta historia era mucho más grande que un simple préstamo. Me detuve en la puerta del café. Me di la vuelta lentamente. ¿Qué quieres decir con que hay más personas involucradas? Sofía respiró profundo. Cuando pedí el dinero, no lo hice sola. Sentí que el estómago se me apretaba. Explícate. La cuenta donde se transfirió el dinero no es mía. Es de un tipo que conocí hace unos meses. Él me dijo que podía ayudarme a conseguir préstamos aunque tuviera deudas. Pero necesitaba usar el nombre de otra persona. La rabia empezó a subir dentro de mí. ¿Y decidiste usar el mío? Sofía bajó la mirada. Era el único que tenía todos los datos. Sentí que me hervía la sangre. Eres increíble. No solo me robaste, también me metiste con gente que ni siquiera conozco. Sofía levantó la mirada otra vez. Por eso te dije que no hables con la policía. Si ese tipo se entera, las cosas pueden ponerse muy feas. La miré fijamente. Durante años pensé que conocía a esa mujer. Pero ahora parecía una completa desconocida. Eso ya no es mi problema. Si lo es, respondió ella, porque el préstamo sigue estando a tu nombre. Hubo un silencio pesado entre nosotras. Finalmente dije. Entonces voy a contar toda la verdad. Sofía negó rápidamente. Por favor, solo dame tiempo. Un mes. En un mes puedo conseguir el dinero. La miré unos segundos. Y luego dije algo que jamás pensé que tendría que decirle a mi mejor amiga. Te doy una semana. Si en una semana no arreglas esto, voy a la policía. Su cara se quedó completamente pálida. No dijo nada. Solo asintió lentamente. Salí del café con una sensación extraña en el pecho. Porque en ese momento entendí algo. La amistad que había durado más de 10 años. Acababa de morir en esa mesa. Y lo peor de todo. Era que el verdadero problema aún no había terminado. La semana pasó más lento que cualquier otra semana de mi vida. Cada día miraba el teléfono esperando un mensaje de Sofía. Pero no llegaba nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una explicación. El primer día pensé que estaba intentando conseguir el dinero. El tercer día empecé a sospechar que simplemente estaba evitando enfrentar el problema. El sexto día ya lo tenía claro. Sofía no iba a arreglar nada. La mañana del séptimo día tomé una decisión. Fui a la estación de policía. Les conté todo. Desde el principio. La computadora. El correo. La confesión en el café. Entregué los documentos del banco y toda la información que tenía. Los oficiales escucharon con atención. Tomaron notas. Y me dijeron algo que me dio un poco de tranquilidad. Con esta información podemos continuar la investigación. No fue una victoria. Pero fue un comienzo. 2 semanas después me llamaron del banco. Habían confirmado el fraude. El préstamo ya no estaba bajo mi responsabilidad. Habían abierto un proceso contra Sofía, y contra el hombre que había recibido el dinero.
Cuando colgué el teléfono me quedé en silencio varios minutos. No sentí alegría. Ni satisfacción. Solo tristeza. Porque había perdido algo mucho más grande que dinero. Había perdido a alguien que pensé que sería parte de mi vida para siempre. Pero con el tiempo entendí algo. La confianza es una de las cosas más valiosas que puedes darle a alguien. Y cuando alguien la rompe, no importa cuántos años hayan pasado, a veces ya no hay forma de reconstruirla. Nunca volví a hablar con Sofía. Y honestamente, no sé qué fue de ella. Pero sí aprendí una lección que jamás voy a olvidar. A veces el verdadero peligro no viene de los desconocidos. A veces viene de las personas que más cerca están de ti.